Ya va, falto yo. Grabo yo también, ¿verdad, Betty? Ok. Muy buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días para otras partes del mundo. El día de hoy tenemos con nosotros al guía Zen del Mar de Lotos, Templo Zen de México, al maestro Bochi Eduardo López, con el tema de la plática, el superpoder de la ecuanimidad. Bienvenido, maestro, muy buenas noches a todos y a usted, gracias. Gracias, Betty. Buenas noches a todos. El superpoder de la ecuanimidad es la charla de hoy y a mí este tema me mueve mucho porque quiero compartirles antes de empezar tres cosas. La primera aproximación que yo tuve a cualquier espiritualidad fue dada por mis padres, como mucha gente, pero en el caso de mis padres, ellos tenían una mente inquieta y una necesidad de buscar algo más que lo que las religiones tradicionales les habían ofrecido. En mi casa hubo desde siempre la presencia de gente de todo tipo, hoy podríamos llamarles buscadores espirituales de todo tipo. Había gente también científica y gente de las disciplinas relacionadas a las ciencias sociales, pedagogos, filósofos, antropólogos, arqueólogos. Durante una buena temporada hubo muchos arqueólogos y gente relacionada a la antropología y a la arqueología en mi casa. Todos ellos tenían diferentes visiones y diferentes ideas sobre lo que el mundo es. Sin embargo, coincidían de repente en algunos temas que les emocionaba y yo de muy niño los escuchaba. Y recuerdo amigos muy entrañables que durante 20 o 30 años fue escucharlos discutir, pelear, plantear, proponer cuánta cosa maravillosa pudieran encontrar. Desde historias de la Atlántida, seres supranormales, ovnis, gente especial como enanos, cheneques, que son unos enanitos que dicen que existen en México, muchas cosas, lo paranormal, poderes especiales. Y en mi casa era muy frecuente escuchar esto, pero además mi madre tenía una vertiente científica y mi padre también, pero finalmente mi madre fue atrapada por su objeto de estudio y participó de ser estudiosa de la chamanería mexicana, pasó a ser iniciada chamana, finalmente chamana y durante muchísimos años, casi hasta el final de sus días, fue alguien que se dedicó a lo esotérico y lo chamánico. Por su parte, mi padre abandonó eso y yo vi ir muriendo a los amigos que participaban en aquellas charlas y gente muy cercana y entrañable que fue abandonando todo eso según la moda que entraba. Esto a mí me hizo tener una postura frente a estas cosas como la del hijo del mago, porque el hijo del mago acomoda los conejos, prepara las palomas, sabe dónde están los botones para que las cosas funcionen, pero pues no se cree las magias, él se divierte en otras cosas. Para terminar con este recuerdo, porque esta charla me gustaría dedicársela a mi madre, que a pesar de toda esta trayectoria, fue quien me impulsó hacia el budismo y le daba mucha alegría. Y ya en los últimos años, alguna vez le dije, madre, ¿y para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta magia? ¿Para qué tanto de eso? ¿Te sirve? ¿Te alivia hoy? Y se rió y me dijo, no, no sirve de nada. A esa madre que me dedicó esas últimas palabras socarrona, muerta de la risa, como niña traviesa, que se da cuenta al final que todo fue entretenido, fue divertido, pero no la alivió ni de la vejez, ni de la decrepitud, ni al final de la muerte. Esa mujer que me enseñó a ser una persona congruente con mis ideales y mis creencias, le dedico esta charla. Quería empezar por ahí porque quiero que entiendan que cuando yo hablo de todo esto no es una crítica mordaz o incisiva
solo por criticar. A mí me llega de primera mano y ha sido una lucha continua. Y personalmente, habiendo vivido en un entorno como ese, me costó años de distracción, años de profunda distracción, donde lo que perdí fue mi vida explorando cosas que al final no me llevaron a nada y solo me postergaron y me prolongaron el dolor. Y cuando yo descubro que el Buda aclara que esto no debe hacerse y que hay que evitar estos caminos, y al rato voy a las referencias, para mí fue como beber agua en un día de calor, en un lugar desértico. Fue un alivio encontrar que mi maestro, Shakyamuni Buda, nuestro maestro, nos advierte de esto y nos da herramientas para hacer las cosas correctamente. Correctamente no porque seamos poseedores de la verdad o del bien o que sea nuestra idea contra la de los demás, correctamente para aliviar el propio sufrimiento y correctamente para no propiciar el sufrimiento. Entonces, el día de hoy esta charla es muy particular porque además viene no solo de algo que se me antoja, sino de un problema que yo encuentro. Escuchaba hace poco varios filósofos discutiendo alrededor del New Age y también recientemente estuvo aquí un maestro laico tibetano que dio una charla muy hermosa sobre Tantra y New Age. ¿Me recuerda su nombre, Marina? Perdóname. Sol Di Parra. Sol Di Parra hizo un extraordinario enmarque de el New Age y del Tantra. Y nos develó, y pueden verlo, nos desvela que el Tantra tibetano, el Tantra auténtico, no tiene nada que ver con las modas del Tantra sexual y todo lo que ahora se vende por Tantra. Y cómo estas confusiones de lo metafísico no ayudan, sino que estorban al practicante del Tantra auténtico, del Tantra tibetano, del Tantra budista, real. Real me refiero a lo que los tibetanos y lo que nos mostraba el señor Parra, que es el maestro Parra, es muy claro en su exposición. Yo voy a retomar un par de puntos y referencias que él tomó porque son necesarias y es importante que todos entendamos. Aquí no hay una guerra religiosa, no se trata de empujar mi creencia contra la creencia de otros. Yo me dirijo esta ocasión, y quiero ser muy claro, a practicantes budistas. Si usted está participando por primera vez en esta charla y considera que está buscando o quiere encontrar la validación a sus creencias, lo voy a decepcionar, perdóneme. Mi postura en este caso es de maestro budista, hablando a budistas, refiriéndome a lo que los sutras nos sostienen, esto es la enseñanza del propio Buda y lo que en mi experiencia personal me alejó años del sufrimiento y que no quisiera que mis compañeros practicantes, mis hermanos practicantes de budismo de las diferentes escuelas caigan en esos errores. Por eso esta charla se llama El superpoder de la ecuanimidad. Esto viene a broma, si quieren, o de manera cómica o jocosa cuando menos, porque varias veces, sobre todo jóvenes en los últimos años, se han aproximado a mí para pedirme que a través del Zen yo les ayude a encontrar poderes de Super Saiyajin o poderes para que se parezcan a los Jedi, o hay gente que ha venido a mí proponiéndome que yo les cobre menos que otro maestro Zen que les cobraba dinero por extraerles un tumor canceroso a través de prácticas meditativas y con el poder de sus manos. Ese tipo de cosas son las que me hicieron plantearme dar esta charla hoy para todos ustedes. Con esas advertencias y explicándoles que me dirijo a practicantes budistas y que no quiero crear una conflagración y confrontación. Me sostengo en lo que voy a decir y no es mi dicho, sino es el sutra común a todos los budistas, y aquí nos vamos a referir claramente a qué sutras para que todos puedan estudiar y vean que no es mi interpretación ni mi postura personal. Así es que voy a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Nada más que necesito, si me dejan compartir la pantalla, Marina o... Sí, ya te hago, no veo cómo puedo hacerlo.
Dame 3 segundos nada más, porque no veo los 3 punticos. En mi ventanita, Sí, yo sé, pero es que no, te tengo en grande. Ya va, déjame poner la vista de galería. Ok. Mm, listo, listo, gracias. de nada. Hay mucha expectativa y esta charla se llama El superpoder de la ecuanimidad. Del médico del Tíbet, ahorita vamos a ver qué es esto del médico del Tíbet, Calimán y los Jedi, un recuerdo de las prácticas y de las ideas esotéricas populares que nos hacen tener una contaminación en nuestra práctica del Buda Dharma. Déjenme explicar de qué se trata de esto. Bien, durante años, no sé ustedes en sus países, pero en mi país, la pregunta es, cuando tú llegas a una librería, ¿dónde encuentras libros de budismo en esa librería? ¿Dónde los encuentran? Yo quisiera saberlo ustedes, pero durante años, los primeros 20 años de mi estudio del budismo, los libros los encontraba yo en librerías esotéricas o en las tiendas departamentales donde había libros, en la sección de autoayuda o en la sección incluso de negocios. Ahí es donde yo logré conseguir algunos libros, sobre todo El arte de la guerra en negocios y en autoayuda, meditación. Y con los bestsellers, junto a los libros de Osho, algún libro perdido de algún maestro que se había quedado por ahí. Y la mayor parte de los libros que yo encontraba, los encontraba rodeados de cosas como esta, ¿no? O sea, libros de ángeles, libros de artistas, libros de escritores, de dianética, de diferentes aproximaciones de la dinámica general del New Age y de la autoayuda, todas revueltas junto con tarot, astrología, etc. Y este fermento es lo que mi maestro le llamaba el supermercado espiritual. Porque en esas prácticas de lo espiritual, entre comillas, en Occidente, se revuelve todo lo que llega, tanto inventado como heredado. Entonces, pues muy interesante porque yo me encontré muchas veces libros de budismo, por ejemplo, el Dhammapada, junto a constelaciones familiares o junto a libros de autoayuda o junto a novelas, como por ejemplo Las enseñanzas de Don Juan, que es toda una historia fantasiosa alrededor de chamanes, como Harry Potter, pero con chamanes. Y aquí hay un nuevo clarísimo. Si ustedes van al mercado de Sonora en Ciudad de México y a muchos mercados donde hay puestos de lo esotérico, magias, etcétera, se pueden encontrar budas de resina, algunos translúcidos que si ustedes los observan al fondo traen granos de arroz, una cruz una cruz de varias travesaños, una cruz especial ahí, traen la estrella de los 6 picos, el pentagrama mágico, traen una imagen de algo por ahí, o sea, todas las cosas que se pueda ocurrir para que ese Buda, que es un Buda gordo, un Buda que es que no es el Buda Shakyamuni, sino que es esta otra figura relacionada al dios de la abundancia chino, que luego le dijeron a los extranjeros que era un Buda, pero esto es para atraer dinero, para la buena suerte. Entonces, incluso ha habido gente a mí que me han dicho que si pueden sobarle la panza al Buda. El Buda de mi templo y de muchos templos no tiene panza que sobarle, el panzón del templo era yo, y le decía, sí, pero a mí no me vas a sobar la panza porque nos vamos a meter en un problema, y no atraigo dinero. Ha habido gente que me ha rogado que le deje tallar su rosario en mi Buda del templo para que se cargue de energías. Y yo vi en Ciudad de México varias veces, en 3 ocasiones que estuve con la posibilidad de estar con el Dalai Lama, como gente le llevaba veladoras, imágenes, hasta de la Virgen de Guadalupe, para que se captara de la santidad y energía del Dalai Lama. En una de ellas, de plano, el Dalai Lama dijo, yo no hago esas cosas, eso no existe, eso no es parte del budismo y eso no lo hacemos. Explíquenle a alguien que le entrene, o sea, está equivocada la señora.
Y esto es recurrente, por eso quise hablar de este tema. Hubo también, y que en muchos países existe, un cómic que desde los años 50 por ahí, que empezó, de 63 a 91, escrito e inventado por gente que no era budista, pero que alguna literatura recibió. Inventaron a un Calimán, que era una especie de yogi mezclado con muchas frases que, como esta, por ejemplo, no hay fuerza más poderosa que la mente, y quien domina la mente lo domina todo. Un largo camino se inicia con el primer paso. Ese es un dicho zen. El camino de los 1000 li empieza con un paso, que se refiere a la simplicidad de practica el Dharma. Y es una frase Chan, pero que aparece en Calimán. Y como esto, hay los ojos no ven lo que la mente no sabe, tendrás que ser vencedor de ti mismo para poder vencer a los demás. Entonces, en medio de lucha con demonios, con fantasmas, con robots y científicos locos, este hombre en radio y en caricaturas, en cómic, aparece con cierta filosofía y cierto aire místico y con superpoderes mentales, telepatía, telequinesis, invisibilidad, un montón de cosas. Como fantasía está muy bien. El problema es que esto fue visto por millones y escuchado por millones. Y mucha gente encontró esta sabiduría, entre comillas, mezclada en estos dichos, mezclada en estas historias fantasiosas a través de un referente cómico, de superhéroe. Entonces, como esto, en el siglo pasado, hay un montón de gurús oportunistas, pero entre ellos quería resaltar, y de ahí viene el título de esta plática, a un gurú oportunista, uno de tantos. En otra charla hablo sobre los gurús oportunistas y sus historias y sus dramas y sus tragedias y sus fraudes. Pero en este es muy particular, porque este hombre, que se decía llamar Lobsang Rampa, era en realidad Cyril Henry Hoskin, nacido en Devon, Inglaterra, en 1910 y muerto en Calgary, Canadá, en 1981. Sus biógrafos no oficiales y la mayor parte de la gente que lo investigó para refutarlo, demostraron que el señor no hablaba tibetano, nunca había estado en el Tíbet, y se inventó 20,000 cosas. El tercer ojo, se inventó el médico del Tíbet, el anillo de plata, la caverna de los antepasados. Y yo lo sé porque en mi casa, como les decía, esto fue lectura obligada. Pero además era maravilloso porque los lamas estos atravesaban paredes y de repente el discípulo le preguntaba al maestro, maestro, ¿cuál es la verdad? Y entonces abre comillas, Lobsang Rampa, abre comillas y dice, el maestro dijo, la forma es vacío, el vacío es forma. Y le explica todos los elementos de los 5 skandhas. Cierra comillas y vuelven a volar juntos a través de sus poderes telepáticos flotando sobre el Himalaya. En una de las visitas del Dalai Lama, platicando con un compañero de la comunidad budista de México, me decía que habían comentado sobre el Lobsang Rampa con algunos de los monjes que acompañaban al Dalai y decían, si hubiéramos tenido esos superpoderes, no hubiéramos perdido el Tíbet. O sea, poder levitar, volar, etcétera. Haciendo una broma un día en una reunión de la comunidad budista, un compañero dijo, todos vamos a hacer Kijin, caminata, ¿verdad? Caminata meditativa. En círculo alrededor éramos como 100 personas. Y yo de broma le digo, oye, ¿y los que levitamos al centro? Y se atacó de la risa y dijo, sí, al centro ustedes leviten. Pero era una broma entre nosotros. Una mujer se me acercó más tarde para decirme que yo la orientara en levitar porque su maestra le estaba enseñando a levitar y ella levitaba. Cuando le pedí que hiciera la levitación, se fue de espaldas y se cayó. Y ella decía que eso era levitar, pero que no lograba sostenerse sin caer. Engañadísima por alguien que le estaba viendo el pelo. Pero además todo esto tiene su razón de ser en el tercer ojo, en el médico del Tíbet, en la caverna de los antepasados, pura charlatanería y fraude literario, pero vendido como verdades espirituales. Y esto es un problema, porque ahorita voy a hablar más de esto que hay ahí. En México no nos escapamos. Hubo un señor llamado Antonio Velasco Piña que se firma como Yao Kuan y crea la novela de La mujer dormida debe dar a luz y luego Regina y sus cartas a Regina, pero todo deriva después en una especie de culto que él intentó o que intentaron sus seguidores, donde hablan de un personaje llamado Regina que vivió la persecución y escape del Dalai Lama y luego viene a México a activar centros espirituales
de energías místicas en las pirámides de Teotihuacán, en la Plaza de las Tres Culturas, y acá en el bosque de Chapultepec, en un árbol, un ahuehuete milenario. Pero todo este tipo de cosas no se las inventaron solo del aire ni Lobsang Rampa, o sea, este señor inglés Hosking, ni Antonio Velasco Piña. Todas tienen un referente detrás. Hay algo más. También en los años 70 y 75, los de mi generación, gozamos, disfrutamos de la magia, ¿verdad? De Kung Fu y Chan, estilo Hollywood, a través de Kung Fu, esta serie muy corta, donde el maestro le entrenaba al alumno y de repente le decía realidades y verdades tomadas del Dhammapada, tomadas del Sutra del Corazón, del Sutra del Diamante, de la literatura Chan, que estos escritores norteamericanos, Ed Spellman y Jerry Thorpe y Herman Miller, habían estado escribiendo e integrando en una historia de vaqueros, un western, donde tenían elementos de kung fu y cosas de ese estilo. Yo era muy niño entonces y muchos de nosotros tratábamos de caminar sobre papel de arroz como kung fu. Algunos intentamos levantar una olla con agua caliente, como él la levantaba para marcarnos el tigre y el dragón. O sea, este tipo de cosas, hoy los niños pueden hablar de Harry Potter o de otro tipo de fantasías, pero no eran fantasías, era espiritualidad mezclada con series. Y además en un entorno donde había credulidad, pues todo apuntaba hacia la magia, todo apuntaba hacia lo especial, hacia el superpoder. Y así como esto, revistas, libros, cuánta gente escribió en los años 60, 70, 80 y 90, hacen una ensalada de esoterismos, porque además van uno sumando las competencias, las ideas, las fantasías de los otros, van sumando capacidades, van sumando elementos. Entonces, por ejemplo, ya aquí aparece en esta revista Duda, que está aquí al fondo, que era hecha por Editorial Posada de México, Magia y Poder Ocultos del Tercer Ojo, y ya lo amarra con la increíble glándula pineal. Ya en los 70s había estos discursos mezclados con el método Silva de control mental, que yo tardé, a mí me lo enseñaron en mi casa, iba en serio, todos querían que hiciéramos eso, y no saben la de tardes que perdí disolviendo nubes con los dedos, como proponía el señor, ¿sí? Y cosas de ese tipo, y queríamos el control para poder gobernar a todos los vecinos, y que los niños no me bulearan, y que la niña que me gustaba se me acercara, todo a través del método Silva de control mental. Y ojo, yo disculpo a mis padres porque eran unos crédulos, pero yo tenía 10, 12 años y ya me andaban metiendo en estos rollos. Claro, para cuando yo era adolescente ya era yo terrible. Y obviamente en mi casa se hicieron ouijas para hacer lecturas chamánicas o lecturas para poder entrar a los archivos de Akasha o poder hacer con la ouija adivinaciones o presencias de espíritus o lo paranormal. En mi casa esto era como habitual. Y mi madre alentaba todo eso porque pues ella tenía un problema seguramente del lóbulo temporal y oía voces, pero no tenía nada que ver con superpoderes. Sin embargo, en mi casa se aplicó y se aprendió Reiki, acupuntura, cristaloterapia, aromaterapia, de todo, pero todo revuelto. Lo que quiero que entiendan es la ensalada de esoterismos. Y luego nos llega muy de golpe a la cultura popular, los Jedi y la fuerza y la levitación. Ven los elementos, vuelve a repetirse. Todos esos elementos se vuelven a repetir. Ahora George Lucas los toma, se agarra la fortaleza escondida de Akira Kurosawa y la mezcla con sus fantasías y un western y luego mete todos los elementos New Age. Ahorita van a ver que no es aleatorio. Él viene de esta cultura New Age hippie, de la era de Acuario, y lo remezcla todo junto con caballeros y hace los Jedi. Y hoy, señores, eso es lo que me preocupa, que hoy en Australia está reconocida, porque lo lograron, la religión Jedi como religión. Entonces no es tan inocente todo esto. Yo te voy a dar toda esa revoltura. Y luego nos cae lo último, Sunyata, el vacío, la Matrix, ¿verdad? Y nos dan una serie ahí de películas donde todo son superpoderes a través del control de una realidad que no es esta realidad, es una realidad virtual de que no estamos aquí, pero sí estamos acá. Todo esto a través de cosas fantasiosas, que no minimicen ustedes.
Esto los estoy señalando porque son referentes que mis estudiantes, muchos de mis practicantes, me sacan de repente a tono cuando estamos discutiendo de Dharma, de en serio Dharma, de Dharma del Buda, y me salen con elementos de la Matrix, que sospechosamente a los Wachowski o las Wachowski, como quieran decirles, les Wachowski dirían algunos, toman, ¿verdad?, de sus lecturas y de New Age y de todos los referentes que ya dije, quizás de Calimán no, pero también Neo hace cosas tipo Calimán. Y luego para reforzar todo esto hay todo un universo de manga japonesa, series japonesas como de los maestros del aire, el último maestro del aire, o Dragon Ball Z, o por ejemplo, acá a la derecha arriba tienen ustedes a Bodhidharma, superpoderoso, meditando en una cascada ahí, en posición llana, ¿verdad? Entonces, todos estos meditan en posición llana, todos practican Zen. Es obvio, el referente cultural japonés de lo que es la ecuanimidad y la capacidad de autocontrol, pues la meten con sus personajes para demostrar la liga que hay de eso con los superpoderes. Y hay quien ha llegado conmigo a que le entrene para adquirir algo de lo que hace la gente de Dragon Ball Z. Pero esto no es del aire. Todo esto que ven aquí es algo que tocó brevemente el señor Soldiparra, pero el maestro Soldiparra, perdón, pero yo quería planteárselos de esta manera. La sociedad teosófica es un invento que se hace una señora que le decían Madame Blavatsky, junto con Henry Olcott y otra persona más, y que después incluyó a Krishnamurti antes de separarse, y no es inocente. Ellos habían conectado ante la revolución industrial y la contundencia de la técnica en su vida, habían buscado otras maneras de hacer. Blavatsky dijo que estuvo en el Tíbet, dijo que estuvo allá, que aprendió con maestros ascendidos. Todo ha sido demostrado una y otra vez que era fraude. Gente como Henry Olcott, que la vio, se impresionó con ella. Y Henry Olcott es importante para nosotros los budistas por dos cosas. Una, él hizo el diseño de la bandera internacional budista que hoy usamos. Ahí tengo una, porque ahí las voy a mostrar. No sé si la vieron, pero ahí tengo aquí una. Y en muchos templos la tenemos en los colores que él planteó. Porque él hizo algo junto con Blavatsky. Estuvieron en Sri Lanka, Ceilán entonces, estudiaron como budistas. Henry Olcott sí se volvió budista y él quiso hacer un catecismo budista. Él era hijo de un predicador y entrenado por eso dijo, voy a llevar a Estados Unidos el budismo, pero para hacerle como le hacen otros predicadores en Estados Unidos, voy a llevarlo en un catecismo. Agarró su catecismo, lo sometió a varios estudiosos de budismo, algunos maestros que contactó, un japonés, algunos teravadas, un tibetano. Le dijeron, pues sí, más o menos representa lo que decimos como budismo, y eso lo planteó como el catecismo budista. No progresó eso, lo único que progresó de lo que él propuso al budismo fue la bandera budista que hoy se usa todavía. Pero Henry Olcott estuvo en la Sociedad Teosófica y ahí estaban buscando superpoderes y también la justificación de cómo unificar todas las religiones, todas, teístas y no teístas, todas juntas. Y Blavatsky se inventó varias cosas, entre ellas los maestros ascendidos, entre ellas los registros akáshicos, entre ellas un montón de cosas que influyeron y siguen influyendo hoy a todo mundo. Pero entonces, ¿qué tenían ahí en la Sociedad Teosófica? Pues metafísica, magia, espiritismo, ocultismo, hipnosis, brujería, todo lo paranormal, lo que se fusilaron del budismo tibetano, que hay que entender, 2 siglos antes ya había filósofos que habían llevado esto a Alemania, y que esto no era desconocido para Blavatsky. O sea, varios filósofos ya habían llevado elementos tibetanos a la filosofía y los discutían, y algunos francamente lo hablaban, de que lo habían tomado de ahí. Y también budismo esotérico Mahayana, ¿cómo no? Y de ahí pueden ver después, en esa misma temporada, que aparece Hermann Hesse y se reescribe su propia autobiografía ilusoria, retomando y refraseando y desnaturalizando completamente la historia de Buda, y él le llama Siddhartha, y mucha gente se influenció por este libro y se acerca en algo a algunos elementos culturales de la filosofía budista a partir de Siddhartha. Yo tengo alumnos que buscaron volverse, como decía Hermann Hesse, que era Siddhartha.
Pero también todo al mismo tiempo fluye con astrología, tarot, psiquismo. Cae el hinduismo muy fuerte al principio de los 20s y 30s y luego muy fuerte a través de los 60s, a través del yoga, los gurús como Maharishi Sai Baba, después Osho, y hubo muchos elementos que mezclaron con los hippies, con la libertad sexual, las comunas, los alucinógenos, de ahí brota después Hubbard con la dianética, que hoy es la cienciología, los ovnis, los chamanismos, las terapias espirituales, esto de sacar tumores con el poder de la mente en varias tradiciones religiosas, hay sus curadores y sus terapeutas y sus cirugías espirituales. De ahí viene el mito loco, recortado, desnaturalizado, deslactosado del minimalismo zen, y surgen cosas como el movimiento de todos los autores y libros de la autoayuda, que algunos son serios viniendo de la psicología y otros toman de todo lo anterior para provocar una autoayuda basada en una espiritualidad venida desde Blavatsky y todo su revoltijo hacia acá. Y bueno, surgen cosas como lo de la glándula pineal, que algunos dicen que la meditación es para acrecentarla, o para darle poderes, que yo no sé de eso en el Zen. Niños índigo, ángeles, enneagrama, el secreto, los decretos, Matrix, Ramta, Bikram, este señor del Bikram Yoga, y todo lo que hoy conocemos ya como el consumismo espiritual que está en boga hoy, el wellness, el mindfulness, el fitness, el coaching, el zen que no es zen, los tantras sexuales, las conspiraciones que se revuelven con todo esto, terraplanismo, reptilianos, nuevo orden, el Prozac y la ayahuasca juntos para que agarre, y Nexium y otro tipo de cosas que tienen que ver con este continuo de una persona que crea una idea, que regodea, deleita, seduce a otros y después tú tienes que pagar para obtenerla. Y este es el problema, porque llegan al budismo, al menos llegan al zen, al menos han llegado conmigo muchas personas, puedo decir que un 100 cuando menos, buscando cosas así. Pero aguas, aquí déjenme ir cayendo. Recuerden que estoy hablando para budistas practicantes. Mangon Sunim, un verdadero maestro zen, zeon, de la tradición Chogyé de Corea, dice, cuando toda esta gente, refiriéndose a estas cosas místicas, aquellos que hablan de metafísica e idealismos, no se dan cuenta que mientras lo hacen, ellos mismos no están libres de este mundo de lo material. Todo esto se oye muy bonito. La mayor parte de estos autores está muerto. No pudieron, como mi madre, extender su vida, obtener poderes, salvarse de nada. ¿Qué se obtuvieron? Fama, dinero, un lugar en historia, sexo, montones de cosas que ahorita voy a explicar. ¿Son por sí mismos estos caminos malos? No, pero déjenme decir, ¿cuál es el aspecto propicio que yo encuentro en toda esta diversidad de cosas del New Age? Que abren opciones al statu quo del sufrimiento. O sea, la gente está sufriendo, está confundida, no tiene idea, no tiene de dónde agarrarse, y aunque sea de Calimán se agarra, oye una frase que le resuena, porque es una frase del Dharma, que aunque sea un copy-paste que alguien hizo de mala manera, una apropiación, no importa, si el Dharma por ahí le llega, igual le abre una puerta, igual sí le abre algo, igual le dice, por ahí podría ser. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, si mi mente sabe, voy a poder ver mejor. Va, igual por ahí es. No digo que hagamos de Calimán una religión, digo que es probable que algunos de estos elementos que copiaron y se robaron de las tradiciones auténticas para llevárselas a estas supercherías, puede que abran algo, pueden que se den una alternativa. Y esas alternativas pueden servir para diferentes mentes, incluso en el budismo. Ya hablé la otra vez de upayas. Hay alumnos que no quieren más que les aplaudan, pues les pones a aplaudir con atención plena y ya luego les dices, ya no aplaudas, solo conserva la atención plena. O hay alumnos que solo quieren dibujar, los pones a dibujar con atención plena y ya cuando se les quitaron, ya cuando la atención plena es natural, ya no los haces dibujar. O sea, puede ser que en algún momento estas mentes que están en diferentes estadios, que están con diferentes obstrucciones, que están con diferentes momentos de desarrollo personal, pues vibren con alguna de estas cosas y por ahí sea que empiecen a encontrar la atención plena. Si es así, qué bueno. También es evidente que siendo tantas y tan diversas y algunas tan imaginativas y algunas tan sinceras en su intento de ayudar,
pues son depósito de las múltiples historias, culturas y cosmovisiones. Hoy cuando las estudia uno se da uno cuenta que es todo un revoltijo, sí, pero hay razones y hay momentos que vienen de diferentes momentos de desarrollo de la humanidad. Y está bien, son útiles, fueron útiles o fueron solo una moda, no importa, sucedieron. Como una historia curiosa o cultural, valen la pena estudiarlas alguna vez. Y muchas, me consta que al estudiarlos, y yo lo viví en mi casa, muchas cuando tienen buena intención, pues casi todas mantienen algo que todos buscamos, el eje en el bienestar de las personas. Ahora, ¿cuáles son los peligros que hay aquí? ¿Cuál es el aspecto no propicio? Pues que son mezclas de superstición y magia, rechazando la realidad tal como es, crean dependencia del gurú. Te voy a hablar muy claramente de esto, del iniciado, del chamán. Hay un riesgo de ser manipulado para beneficio del gurú. La liberación personal depende de otro. Son fermento de cultos y sectas abusivas, lo han sido desde Blavatsky para acá, todos. Animan el deseo de ser mediante adquirir lo especial, lo novedoso, el poder, el control, poseer. Generan confusión en el reino de las ideas y conceptos, acopio de saberes, muchos, algunos incompatibles, incomprobables, interesantes, exóticos, pero que no se concretan en paz mental duradera. Algunas de estas cosas pueden aliviar, estas escuelas pueden aliviar momentáneamente, pero no se vuelve algo que tú termines autoayudándote y se vuelva tu estado natural de ser, sino que dependes de aquello. Y distraen de una búsqueda de la paz mental sincera. Si tú eres un practicante budista y quieres crear una mezcla de todo esto, un sincretismo, para llevarlo a tu práctica, te vas a confundir, te va a costar mucho trabajo. Ahora, ¿cuál es el proceso que hay detrás de una secta New Age? Vamos a entenderlo. Esto nosotros lo estudiamos cuando estudiamos para hacer guías Zen, para que no seamos una secta, porque tenemos el peligro. Todo grupo budista, todo maestro budista tiene el peligro de seducirse y convertir su práctica, su enseñanza, en lo mismo que estoy criticando, en una secta. Para no hacerlo, hay que tener cuidado. Hay un buscador espiritual, alguien que tiene una necesidad, una persona que sufre, que tiene una aspiración sincera, una necesidad emocional, tiene enfermedad y pérdidas, temor a morir, confusión mental, no tiene una claridad religiosa y o filosófica. Yo me he encontrado que tengo muchos amigos que sí tienen claridad filosófica o religiosa y no necesitan del budismo, ni necesitan de una secta. Cuando llega esta persona y se encuentra con un gurú, sobre todo alguien que es inteligente, atractivo, narcisista, mitómano, cínico, especial, y que tiene el punch para convencer, es probable que ahí no haya nada, pero si de repente el discurso de esta persona le parece carismático, sorprendente, emocionante, es algo controlador, sofista, esto es, conecta con lógica cosas que no tienen forma de comprobarse, pero como la lógica es buena, la lógica es correcta, parecen verdad. Usa y se refiere a la pseudociencia. Por un lado, rechaza la ciencia, pero cuando la necesita, la usa. Por ejemplo, la ciencia no sirve para nada, pero la ciencia ha demostrado que existe el quantum. Por lo tanto, yo tengo la habilidad cuántica de aparecerme en dos lugares a la vez. O sea, para eso sí te gusta la ciencia. Cuando hablamos de que el quantum existe a unos niveles energéticos y en un tamaño que te sobrepasan, que no puede ser posible lo que estás diciendo, ahí ya no te gusta la ciencia. Entonces, cuando una persona tiene un discurso de estos, decimos que hace pseudociencia. Y es fundamentalista, por lo general va a buscar que su verdad sea la única y las demás no existan. Y hace una promesa que complementa lo que el buscador espiritual está necesitando. Si yo traigo una debilidad emocional porque me siento abandonado, siento pérdida, aquel me promete pertenencia. Si yo siento que tengo temor a morir, el otro me promete eternidad. O sea, la promesa egocéntrica, idealista, mesiánica, eternalista, infantilista, mágica, todo hasta aquí podría yo decir me quiere ver el pelo, pero cuando el gurú se valida a sí mismo, se valida porque a él la verdad se le dio. Él tiene un secreto, él le fue revelado algo, él tiene sabiduría, un poder mágico, él fue seleccionado por lo trascendente. Cuando esto se conecta y yo caigo en él, voy a aceptar un sometimiento. Ese es el problema y ese es el peligro. Si ustedes ven en el budismo zen, entre los maestros
auténticos que practican budismo zen y el budismo en general, cuando hay un verdadero practicante con un verdadero maestro, no hay un sometimiento de este tipo, que es fe ciega, dependencia emocional, me das tus recursos económicos, me vas a dar trabajo sin paga, hay sexo asimétrico, o sea, asimétrico porque no hay una relación de poder de iguales, es el alumno o la alumna tiene que tener sexo con el gurú. Y esto ha sido un escándalo y es un problema, y por eso muchas de las sectas del último siglo se han roto y siguen perseguidas, porque ha habido abusos sexuales, porque hay un sexo asimétrico, consensuado o no consensuado, pero hay una relación de poder entre el gurú y el estudiante que no debería usarse para la satisfacción del gurú. A eso me refiero. Opacidad intelectual, control físico e incluso uso de drogas o sometimiento mediante drogas. Y hay casos extremos donde el uso de drogas llegó al suicidio colectivo. Y la vida espiritual, entre comillas, en una secta de este tipo, que debemos evitar a toda costa volvernos así, es la credulidad, el fanatismo, la obediencia irracional y el consumismo con signo de dólares o pesos. ¿Consumismo de qué? De los libros, los retiros, las terapias, los cursos, las conferencias, certificaciones, ropa, productos, viajes, marca registrada de mi gurú. Cuando estoy en esto, podría incluso ahí darte algún beneficio. Mucha gente no se queja de lo que recibió, si no llegó a mayores, si no fue abusado. Y algunos de estos puede que sirvan, no lo niego. Pero ¿qué pasa? Cuando la realidad se impone y ocurre que empieza a darse cuenta que si hay abusos, fraudes, despojo, violencia, crímenes, cuando hay esto, entonces hay decepción y las personas que eran buscadores espirituales terminan como víctimas de abuso y perdieron la oportunidad, porque mientras estuvieron aquí, perdieron la oportunidad de realmente sanarse, de realmente estar libres, de realmente salir del sufrimiento, y ya perdieron esa vida. Ahí se vacunan a lo espiritual, ya no quieren oír nada de lo espiritual, o creen que todo es lo mismo, y hay confusión, culpa, ira y vergüenza, porque yo, siendo inteligente, caí en este juego. Pero esto es lo que está detrás. Entonces, la recomendación desde los tiempos del Buda es que si algo te seduce, tengas cuidado. Miren, antes de ahí, a estas cosas Buda le llama las artes bajas. No me crean, vayan al Digha Nikaya 11, al Kevada Sutta, o al discurso con Kevada. Búsquenlo, léanlo, es extenso, es muy extenso, léanlo bien, léanlo correctamente. Y el Buda, al principio, cuando le dice, está cuestionando lo que Kevada, le dice que el milagro del poder espiritual y el milagro de la lectura de la mente, esto es, el milagro de aparecerse, desaparecerse, hacer trucos, podría, si alguien es crédulo y quiere verlo, podría verlo en alguien. O sea, si yo soy el que dice que tiene esos poderes y tú eres suficientemente crédulo, podrías creérmelo y luego contar que lo viste. O yo podría hacer un truco como los de espiritualismo y hacer que veas o escuches ruidos o huelas aromas o veas flotar cosas. Sí podría ser. Y el Buda a sus alumnos directos que le proponían hacer trucos de ese tipo les prohibió hacer eso, porque vas a provocar la dependencia hacia el gurú, vas a provocar la dependencia hacia aquel que tiene el poder y no vas a darle la capacidad de liberarse a sí mismo del sufrimiento. Y entonces, más adelante, le dice, y es por eso Kevada, que viendo el peligro en semejantes milagros, los mismos me disgustan, los rechazo y los desprecio. Esto dice el Buda. Todo esto también forma parte de su perfeccionamiento en la virtud. Nada más voy a leer es muy largo, solo quería leerles este pedacito. O sea, un monje budista, un practicante budista, dice, mientras algunos ascetas y brahmanes, aunque se sostienen de la comida provista por sus seguidores, se ganan la vida de manera incorrecta, mediante el desarrollo de artes bajas, como por ejemplo, profetizando una larga vida o prosperidad a través de la quiromancia, la lectura de manos, leyendo las marcas de las manos o pies de los niños, haciendo adivinanzas de los agüeros o signos, prediciendo augurios de los rayos u otros objetos celestiales, interpretando sueños, leyendo el futuro
de las marcas del cuerpo, prediciendo augurios de las marcas que dejan los roedores en la ropa, haciendo sacrificios a Agni, ofreciendo oblaciones de la cuchara, haciendo ofrendas de las divinidades de la cáscara, haciendo ofrendas de granos descascarillados listos para ser hervidos, haciendo ofrendas de miel y aceite, haciendo sacrificios que consisten en echar las semillas de mostaza y otras desde su propia boca al fuego, derramando sangre de su rodilla derecha como sacrificio a los dioses, mirando los nudillos de otras partes del cuerpo para luego de refunfuñar un encanto, adivinar si el hombre en cuestión posee un buen nacimiento o si tiene suerte o carece de ella, aconsejando sobre las reglas tradicionales, invocando demonios en el cementerio, invocando espíritus, usando los encantamientos para alojarse en una casa de tierra, encantando a la serpiente, haciendo arte de los venenos, arte de los escorpiones, arte de los ratones, arte de las aves y arte del cuervo, prediciendo el número de años que van a vivir los hombres, haciendo encantos para rechazar las flechas y haciendo ruedas de los animales. Él se mantiene distante. ¿Quién? El practicante budista se mantiene distante de semejantes artes bajas. Mientras algunos ascetas y brahmanes, aunque se sostienen de la comida provista por sus seguidores, se ganan la vida de manera incorrecta mediante el desarrollo de artes bajas, como cuando hacen esta otra clase de predicciones. Va a haber un eclipse de luna, va a haber un eclipse de sol, va a haber un eclipse de una estrella, va a haber una anomalía del sol, el sol o la luna retomarán por su vida habitual, va a haber una caída de meteoros, va a haber un fuego en la jungla, va a haber un terremoto, el dios va a tronar, va a haber un levantamiento o una posición determinados del sol, de la luna o de las estrellas, una claridad y una disminución de ellas, y con eso, o sea, no está diciendo de astronomía, sino de astrología, y con eso predicen para cada uno de estos 15 fenómenos algún determinado tipo de resultado, él se mantiene distante de semejantes artes bajas. O sea, el Buda compara toda la pléyade de las cosas que hoy hablamos de New Age como artes bajas, y que el practicante sincero, el monje budista en este caso, se mantiene ajeno a ellas. Entonces tú tienes que elegir tu karma, karma como la consecuencia, karma como el único karma que puedes manejar. Tienes una sola vida inmediata, ¿qué camino quieres seguir? Quizás sí haya más vidas o no, yo no sé, pero de aquí a que te mueras en esta vuelta, en esta vida, tienes dos opciones siempre. De lo imposible, que es que buscar la manera de no morir, no cambiar, corregir tu pasado, adelantar tu futuro, siempre disfrutar, ser especial, controlar, y acabar como tantos en frustración y hambre de más, y ahora el nuevo, y ahora el otro maestro, y ahora el nuevo truco, y ahora la nueva moda, o seguir el camino de lo realizable que nos propone el Buda, que es autoayuda, responsabilidad, ecuanimidad, autonomía, compasión, trabajo, que te va a llevar irremediablemente. El karma de hacer esto te lleva a la paz mental y satisfacción. Es muy simple ser feliz, pero es muy difícil ser simple. Este biombo lo puse en memoria de mi maestro porque decía que, cuando le preguntaron alguna vez, ¿cuál es la diferencia entre el budismo zen y el budismo tibetano? Decía, bueno, el budismo tibetano está muy lleno de símbolos, es una cosa maravillosa, tiene muchas cosas, es como un biombo de frente, así. Y el budismo zen es el biombo visto por atrás, o sea, la madera cruda. Ambos se sostienen en la madera, ambos son budismo, pero uno recurre más a cosas para la gente que necesita más cosas. El budismo zen es crudo, directo. Entonces, vean esto, es muy simple ser feliz, dice Rabindranath Tagore, hinduista, indio, poeta indio, pero es muy difícil ser simple. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Abandonar todas las preocupaciones y expectativas, las preconcepciones y expectativas aprendidas y heredadas, como en mi caso. Es fundamental para poder realizar, no saber, no creer, no imaginar, realizar, conseguir el camino de la liberación del sufrimiento. Sin mezclas ni explicaciones, revueltas menos, puede uno acceder a una mente que no necesita de ser salvada solamente si es elegida por algo externo, o que como premio es dotada de poderes. Una mente que se hace cargo de uno mismo en un mundo hermoso, que todo nos da, pero duro, y en el que todo acaba. Una mente simple, que sin complejidades innecesarias, practica la compasión directamente, sin dobleces, clara, y después desaparece. Una mente que cesa por sí misma su propio hábito de acumular sufrimiento.
¿Qué opera en las religiones? Pues todas las religiones, todas, incluyendo el budismo, tenemos un sentido, propósito y destino. En la realidad, pues hay cosmogonía, creencias, filosofía, culto, idea de destino, pertenencia cultural, rol y calidad de vida y una experiencia intelecto-emocional. El sufrimiento humano, el sufrimiento que todos sentimos está ahí. Y la religión, muchas ideologías de estas que mencioné, lo que buscan es alguna solución para el sufrimiento. El budismo zen, el budismo en general, es una religión acotada a liberarnos del sufrimiento. Si quieres obtener el nirvana en esta vida o acercarte, tienes que ponerte las pilas. ¿Qué nos une con otras posturas? Por ejemplo, la laicista, no creen en Dios, no creen en nada que sea religioso, no quieren creer en nada de eso, solamente buscan una postura humana, civil y ecológica correcta ante el mundo. O la teísta, que creen en Dios, creen en el destino, en los paraísos, en el alma. O la no teísta, como el budismo, que no tiene Dios, no tiene alma, pero sí considera que el karma existe y la responsabilidad que tenemos. ¿Qué nos une entre todas esas posturas? Incluso, ¿qué nos une con mucha gente que practica New Age? Bueno, el bien común y la civilidad, el respeto y empatía, el cuidado de la naturaleza, los derechos humanos y la ciencia, no la pseudociencia, la ciencia real. La ciencia que hace el internet que estamos usando ahorita, la ciencia que hace vacunas, la ciencia que se vuelve técnica y nos deja tener aviones, la ciencia que nos deja tener alimentos para 7,000 millones de humanos. Eso, estoy hablando de eso. Y como dice el Dalai Lama, bueno, la única y verdadera religión humana podría ser la única en donde podríamos estar de acuerdo, pues entender un buen corazón, que aquí lo expuse como esos elementos de bien común y civilidad, respeto y empatía, cuidado de la naturaleza, derechos humanos y ciencia. No voy a leer todo esto, pero es muy importante. Léanlo, por favor, ustedes. La puesta en marcha de la rueda de la ley, el Dhammacavatana Sutta, que lo que aquí propone el Buda es lo único que debes practicar como budista, no todo lo demás. Lo que tienes que estudiar y leer y trabajar son las 4 nobles verdades, la realidad del sufrimiento, las 4 nobles verdades, buscar el origen y el cese de la acumulación del sufrimiento, de los skandha, de los cúmulos, a través de la práctica del octuple noble sendero. Y el camino medio que nos propuso Shakyamuni Buda, nuestro maestro. Si tú practicas esto, vas a poder realmente terminar con la necesidad de placer, pasión, del deseo sensual. Si rompes con eso, ya no vas a tener miedo. Y si logras hacer eso, vas a no tener dependencia y ya no vas a estar angustiado necesitando tu sufrimiento. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es que esta plática va orientada no a desacreditar a otros, sino a que entendamos que el maestro nos propone la práctica, porque el milagro, en este sutra que les expliqué hace rato, o les comenté hace rato, el milagro que el Buda sí confirma, no son los milagros espirituales, ni el milagro de leer la mente y sus cosas por el estilo. El milagro que van a leer ustedes en este sutra, si lo leen, que es larguísimo, es el milagro de la instrucción en las 4 nobles verdades, en el octuple sendero, en el camino medio, en el fin del sufrimiento. Entonces, el maestro nos dice, siempre que tengas un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento no inteligente, sino de sufrimiento, siempre que surjan ansiedades y expectativas sufridoras, pues suéltalo de inmediato. La más grande meditación es una mente que deja ir. No tienes que hacer nada con la meditación, solamente descansa en la pureza de estar ahora. Una vez que la mente asume la ecuanimidad, no hay nada más que alcanzar. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Bueno, conocen ustedes, y espero que aquí no se los voy a mostrar, pero dejo la referencia al final, el Kalama Sutta. En el Kalama Sutta, los jóvenes vienen y le preguntan, los jóvenes Kalama le preguntan al Buda, pues vienen muchos y nos dicen sus verdades espirituales, sus escuelas, sus prácticas, pues ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la verdadera? Y el Buda dice, qué bueno que estén inquietos. Si lo que les proponen los demás brahmanes, ¿verdad? Los demás que vienen aquí a darles, hoy hablaríamos, si el New Age te propone cosas que no te alejan del sufrimiento, que son provocadoras de más sufrimiento, que te crean más avidez, más hambres,
que no te dejan más que deleites o placeres o paces temporales, pero que no te conducen a un cambio profundo, que te dejen la libertad y la paz emocional, y eso no puedes repetirlo o depende de otros, pues no lo practiques. Si al practicarlo no te da paz espiritual, déjalo. Paz mental, déjalo. Pero si sí te permite el cese del sufrimiento, pues entonces practícalo. Es muy simple. Y el Buda nos dice, practícalo. Y con el único criterio de quita o no quita el sufrimiento. Quita o no quita verdaderamente el sufrimiento. Si no lo quita, y si es magia y depende de otro, pues no lo practiques. Y el Buda dice, te debes llevar a una mente benevolente, una mente que esté clara y que alcance 4 perfecciones en esta vida. Una, si a los que hacen daño les va mal, yo que no hago daño, pues no me va a ir mal. Si los que hacen bien les va bien, yo que hago bien, me va a ir bien. Si sin embargo, el que hace bien recibe mal y el que hace mal no recibe su castigo, pues yo que me porto bien, pues no tengo problema. No tengo problema. Yo estoy claro y tranquilo conmigo. Lo que nos invita al Buda es que la mente benevolente, la mente compasiva y la mente dulcificada a través del proceso, del trabajo, de practicar las 4 nobles verdades, el octuple sendero, el camino medio, la realidad del karma, o sea, la enseñanza budista, va a devenir forzosamente en un estado de ecuanimidad, donde te vas a llevar la vida como es, como va. Entonces, cuando revisas qué dicen los maestros Chan, en este caso, vean, puse al maestro Atisha Dimpakara, de 982 al 1054, es un maestro venerable tibetano. La más grande meditación es una mente que deja ir ¿qué? El sufrimiento. ¿Qué dice otro maestro maravilloso tibetano? Milarepa, 1052-1135. No tienes que hacer nada con la meditación, o sea, no se trata de algo especial la meditación, no hay que hacer gran cosa con la meditación. No tienes que hacer nada con la meditación. Solamente descansa en la pureza de estar ahora. Y el maestro Hansan dice, siempre que un pensamiento surja, suéltalo de inmediato. Y nuestro maestro Sensang, Chien Chi Sensang, el tercer patriarca del Chan, nos dice, una vez que la mente asume la ecuanimidad, o sea, ya vive en la ecuanimidad, no hay nada más que alcanzar. En Mar de Lotos, ya para acabar, le llamamos silencio suspenso en ecuanimidad, libertad perfecta. Y esto es una práctica, no una buena frase. ¿Qué es silencio suspenso? Pues no hacer caso al flujo de pensamientos y emociones y solamente atender a aquellos que son pertinentes para cada contexto. Eso es lo que llamamos suspenderse en silencio, o sea, sin hablar con la propia mente, dejando de creer y crear recuerdos, expectativas, juicios, miedos, odios y deseos. Si no, eso no corresponde a tu realidad, no lo hagas, deja de jugar con ello, aunque fuese placentero. Si te habitúas a suspenderte, te permite mantenerte enfocado en el aquí y el ahora. Eso es mantenerse en el aquí y el ahora. Y nos ahorra inquietudes innecesarias o temores y distracciones que no tienen que ver con nuestra realidad concreta. Esto corta de origen las causas del estrés nocivo, de las obstrucciones, es decir, corta la raíz del sufrimiento de manera efectiva. Cuando ves el sufrimiento, suspéndete, no le sigas, no lo uses, como dicen, déjalo ir. Actuar con la mente enfocada, momento a momento, con congruencia a la situación, sin alterarnos de más, le llamamos ecuanimidad. Si toca reír, ríes. Si toca llorar, lloras. Si toca dormir, duermes. El problema de todas estas cosas que fui mencionando es que mucha gente que practica conmigo ha tenido que hacer un trabajo de deconstruir todo el conglomerado de cosas que traía revuelta. Y yo mismo tuve que hacer eso 10 años, quitarme eso. Por eso los invito a tener mente fresca. Y aquí termina mi exposición. Muchísimas gracias, maestro Bokchi. Bueno, vamos a abrir las preguntas, ¿no? No sé si por el chat o alguien quiere levantar la mano
este, de verdad que al comienzo me reí mucho porque son cosas que me han pasado, ¿no? De eso de que te llega la gente y te dice, bueno, yo sé de budismo porque yo sé quién es el Buda y yo sé mucho, yo he leído mucho budismo, me leí Siddhartha de Hermann Hesse. Entonces, oye, a veces me cuesta no poner esa cara que pusiste tú, de mirar al cielo y decir, wow. Pero, claro, uno no puede ser, bueno, uno trata de no ser chocante, por supuesto, y muy decentemente les digo, bueno, interesante, una buena novela, pero no es no es, este, es bonita, pero no es realmente lo que es la vida de Buda y toda la investigación que hizo Buda. Y la otra también, otra cosa tan importante que, bueno, además de todo lo de Pequeño Saldamonte, etcétera, 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 ya te doy la palabra, Ignacio, el detalle del Buda, ¿no? De las estatuas de Buda, que todo el mundo me dice, te voy a mandar la foto yo tengo un Buda en mi casa, me dicen. Y me mandan a Jotei, ¿no? Al gordito. Y bueno, me dio muchísima risa lo de que te sobe la barriga, ¿no? Porque es que es verdad, ¿no? Aquí hay gente que, yo tengo un Buda grande, que creo que es coreano, grande, grande, o sea, como más de 50 centímetros, no sé, que me lo regaló una amiga que lo tenía en su casa, y hay gente, lo tengo en una zona, y una amiga siempre le deja caramelos. Pero claro, eso yo sé por dónde viene la cosa, ¿no? Pero entonces un día alguien me preguntó, y hay que ponerle caramelos y cosas, pero claro, era pensando en estas cuestiones así, nueva era o de que es un dios, entonces le pones, yo sé por dónde, porque Marta le puso el caramelo al altar, pero bueno, estas son cosas que a lo mejor muchos de los que nos están oyendo dirán, bueno, pero esto es una tontería, y no, es realmente esas cosas pasan, o sea, a mí me pasan todavía, como instructora de Zen, me llega gente con, con esa ignorancia inocente, por supuesto, porque es esa mezcla, ¿no? Excelente, casualmente el tema de Soldi de la semana pasada, yo yo no lo había relacionado con el tuyo hasta que empecé a hacer la publicidad del tuyo, pero es excelente que hemos tenido estas dos conferencias ya casi a final de año, porque a lo mejor hay mucha gente que tiene dudas o pueden mezclar, y me parece extraordinario. Muchísimas gracias. Bueno, voy a darle la palabra a Ignacio. Adelante, Ignacio. Gracias, Marina. Gracias, maestro. Muy interesantísimo la charla que nos presentó hoy. Yo simplemente quería comentar algo de que es verdad todo esto. Me hizo mucho recuerdo lo de la serie de Kung Fu, que fue muy popular en los 60, en los 70 también. David Carradine, que fue el autor, ¿no? Él murió con unas prácticas sexuales de una persona totalmente, bueno, fuera de los zen, prácticamente, ¿no? Mira, una cosa obscena, prácticamente, ¿no? Pero me llamó la atención mucho lo de la sociedad teosófica que mencionó usted, que yo la consideraba un poco como más seria, ¿no? En ese sentido. Bueno, era una sociedad en busca de, bueno, a finales del siglo XIX, claro, yo entiendo que también están en esa búsqueda todavía y no entendía muy bien qué era el budismo. Este señor Alcos, que hizo la bandera, bueno, yo lo veo muy serio a él, en cierta forma, creo que es más serio que lo veo. Pero a Krishnamurti, que es más de hinduismo, pienso yo. No, de hecho, la heredera de Blavatsky adoptó, entre comillas, a Krishnamurti y lo crecieron. Sí. Y lo empujaron. Y luego él se hizo el negocio aparte. Así como Steinberg hizo el antrosofía, creo. O sea, se separó de la teosofía de Blavatsky e inventó su propio movimiento. Y hoy tiene un montón de cosas todavía y un gran poder económico.
Son cosas que venden, ¿no? Pero además, todos estos elementos y revolturas y mixturas se los inventó Blavatsky, porque ni siquiera estuvo en el Tíbet. Sí, ellos estaban con medium, ella era una medium, supuestamente, ¿no? Decía que era medium y todo, o sea, muchas cosas, pues, que vienen de ahí, de un tiempo más inocente, si tú quieres, pero de un tiempo de charlatanes. Sí, 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 pero es un tiempo inocente. Yo me acuerdo que, bueno, en esa época, a final del siglo XIX, 1893, fue el Congreso, el Parlamento Mundial de las Religiones, que la gente estaba en esa búsqueda y no sabía qué era y qué cosa y qué era la otra cosa, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Pero sí, un comercio se ha dado en todo el siglo XX que es impresionante. Porque vende, y vende mucho. Bien. Sí, yo quiero comentar solamente eso. Gracias. Gracias, Ignacio. Edith. Marina, tienes tu audio cerrado. Buenas noches. Sí, Edith. Gracias y disculpen, disculpen. Rogelio pregunta que se puede repetir sobre la ecuanimidad, pero repetir qué cosa, o un punto, o qué es la ecuanimidad. Ecuanimidad desde el punto de vista zen es tener la respuesta emocional, conductual, verbal, de pensamiento, congruente con el momento que está. Si te toca en este momento estar en una fiesta, no te pones como en esa película de un Buda en medio de la discoteca a sentarte a hacer zazen. Es un absurdo. Estás en un baile, te pones a bailar. Estás en el templo y te toca hacer postraciones, haces postraciones. Estás en una discusión de trabajo, te pones con la mente concentrada al trabajo, pero en ese momento no te pones a decirte que siempre fuiste un niño maltratado y que no mereces y que no eres digno y que nadie te respeta. Si tú eres el director de la empresa, no te dices eso, no es congruente si estás dirigiendo una empresa en ese momento. En ese momento hay que tener claridad de negocios. Se refiere la ecuanimidad desde el punto de vista zen a hacer lo que toca en el momento que toca, la vida tal y como es, el momento presente que toca, eso, que sea congruente con eso. Y para eso se requiere atención plena. ¿A qué? Al momento presente y no hacerle caso a tus pensamientos que no tienen que ver con eso. Todos somos suficientemente inteligentes. La mayor parte tiene todas las capacidades humanas para poder gobernar su vida. Lo que pasa es que mientras quiera ser un niño que le deja el poder a otros, pues lo van a tener. Y aquel que te seduzca y te saque dinero, te lo va a sacar. Sin problema. Es un mercado gigantesco. La ecuanimidad nos deja todo, pues. Y si revisas bien las 4 nobles verdades, el óctuple sendero, la práctica de meditación, la práctica del karma, la práctica del camino medio, es volverte un adulto responsable de ti mismo que se autoayuda y que puede con la vida. Venga lo que venga, tú puedes. Esa es la ecuanimidad. Levantó la mano Edith. Sí, ya le iba a pasar la palabra adelante, Edith. Buenas noches. Maestro, quería comentar algo, una lectura que yo hice en una ocasión de Dalai Lama. Creo que es un libro de las 4 nobles verdades, ¿no? Un libro bien sencillo para aquellos que se están aproximando por primera vez a estos temas. Y lo que a mí me llamó la atención es que en la introducción de ese libro él hablaba que no se pretendía, que el budismo no pretendía que las personas que venían ya con unas creencias desde su casa materna, de su cultura, borraran eso, que eso no era el objetivo principal, sino que más bien que pudieran tomar del budismo aquellas cosas que le fortalecieran espiritualmente. Entonces mi pregunta a propósito de esto es si esa propuesta, sobre todo nosotros aquí en Latinoamérica, que tenemos una gran influencia de lo que ha sido la cultura judeocristiana, las religiones judeocristianas, ¿no? Eso pesa mucho en nuestras sociedades. Si eso no es una invitación a un sincretismo,
porque por lo menos en lo que es la tradición judeocristiana cree en la, pues, en la reencarnación, no, en la resurrección, cree en la presencia de un ser superior, un Mesías, y creo que en el budismo eso estaría más bien negado, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar? ¿Cuál sería su opinión? ¿Usted comparte esa opinión del Dalai Lama? Me gustaría escuchar al respecto. Gracias. Yo creo que yo nunca voy a tener el éxito de ventas del Dalai Lama, de sus libros. Él es un gran maestro, me ha tocado escucharlo directamente. Y él, como Thich Nhat Hanh y otros, no plantean radicalmente cuando alguien se aproxima al budismo. Vamos a entender, ¿qué quiere usted del budismo? Si quiere del budismo aprender a meditar, tomar algunos elementos de ecuanimidad sin dejar sus creencias previas, está muy bien, no se va a volver usted budista. Cuando yo hice la aclaración hace rato, dije que esta charla está dirigida a practicantes de budismo. Y si son practicantes de budismo, converso ya con una conversión al budismo como su religión, porque quizás peco de soberbio, pero yo cuando doy instrucción para budistas, asumo que del otro lado hay personas que han tomado ya al budismo como su religión. De ahí es donde señalo yo esto. Pero inevitablemente en mi templo, la mayor parte de los que practican conmigo meditación o son católicos o son de alguna tradición cristiana o son de una tradición no cristiana o creen en el tarot y en la astronomía. O sea, yo no los obligo a quitarse sus creencias. Lo único que digo es, si uno quiere volverse budista real, concreto, no tomar del budismo, sino volverse budista, debería quitarse todo esto, porque va a ser incompatible, va a caer en dobles herejías. ¿Cómo puede decir Anatman, o sea, no hay alma, pero sí quiero salvar mi alma para irme con Dios al cielo? Pues es herejía en los dos lados, herejía tanto del lado budista como herejía del lado católico. Entonces, o una u otra. Sí, ¿puede practicar meditación? Sí. ¿Puede tomar algunos elementos éticos del budismo? Sí. Pero me gusta mucho usar una frase, mire. Mi maestro alguna vez le preguntaron algo similar a lo que usted me pregunta. Y dijo, bueno, si tú le pides a Dios salud y te la da, si le pides protección y te lo da, si le pides calma y te lo da, está muy bien. El budismo es para todas las otras veces. Cuando vas solo, te sirve el budismo. Cuando no hay nadie más, cuando no hay respuesta, te sirve el budismo. Entonces, pues sí, no entiendo bajo qué esquema, no conozco el texto que usted menciona, pero no sé, a riesgo de no ser popular nunca, que no es mi interés, va por este lado, que es seamos consistentes y congruentes. Yo tengo excelentes amigos católicos, incluso algunos sacerdotes que ha practicado meditación. De hecho, en mi sangha de origen, los domingos practicaban meditación cristiana con una monja en el mismo espacio que compartíamos los sábados nosotros como budistas con ellos. Bajábamos, subíamos su Cristo y ellos ponían nuestro Buda para que estuviéramos usando las mismas colchonetas y el mismo espacio. No hay un problema con eso. El problema es la congruencia. Si usted se va a volver practicante budista conversa, tiene que dejar todo lo demás. Esa es mi mejor recomendación, porque no es mi invento, es la recomendación del Buda mismo. Si solo va a tomar del budismo aquello que le parezca útil, pues adelante, ¿no? Eso lo hemos hecho siempre. Por eso hay sincretismos como las danzas de los derviches sufís, que nacen en una región donde hubo una gran influencia de budismo que se mezcló con los maometanos. El rosario es otro de los elementos, ha llegado hasta el catolicismo, y es el rosario hinduista que se vuelve después católico, pasando por el budismo. O sea, es igual, o sea, se puede tomar. Yo no estoy reñido con eso. Solamente me refiero a que cuando alguien quiere asumirse budista y el budismo como su religión, sí debería quitarse todo lo demás para no estar buscando mezclar lo que no se va a mezclar nunca.